Ya. Vamos a la parte de recepción. Ya. Primero que todo, chiquillos, el proceso logístico o lo que corresponde a la planificación debe contemplar y considerar estos 4 elementos, los que tenemos acá nosotros. Lo que es abastecimiento, recepción, entrega y distribución y la administración de bodega. Ya. Ahora hay que entender algo. Como yo se los mostré acá en la presentación, es como el estándar, ¿ya? Ahora, es como lo común que hace la mayor cantidad de empresas. Lo que no nos deja, o lo que también hay que entenderlo, que no todas las empresas van a trabajar así, o van a trabajar de esa misma manera, ¿ya? O sea, también van a haber diferencias entre empresas. Ahora, lo principal siempre va a ser el abastecimiento. El abastecimiento va a partir de nuestras necesidades, para nosotros decidir en el fondo qué es lo que tenemos que tener, o qué es lo que necesitamos. Por lo tanto, acá viene el tema de la recepción. Y la recepción que dice, si bien este proceso parece trivial, o parece fácil, puede generar graves problemas si no se realiza de manera adecuada y se procedimenta de manera adecuada. Ya. Si ustedes se dan cuenta, esto es un proceso en sí. Y un proceso tiene una característica, que tú puedes ver o se puede visualizar cómo se lleva a cabo. Ahora, desde un punto de vista legal, ¿ya? Esto tiene que tener un procedimiento, y el procedimiento que me indica a mí la forma correcta de cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué digo la perspectiva legal? Porque la ley me obliga a tener un control de los riesgos. Y ustedes saben que el revisar o manipular cierta mercadería o ciertos elementos puede ocasionar un riesgo para las personas. O sea, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, hasta los protocolos de entrega y recepción de los elementos que uno compra, por ejemplo, tiene que aplicarse de una manera específica. O sea, desde aplicar un desinfectante, esperar que se seque, dar un tiempo y recién poder manipularlo. ¿Ya? Ahora, hay que entender también de la recepción que en sí es el primer paso, o es como el segundo paso, una vez que llega un elemento a la empresa. Por lo tanto, esto tiene que estar bien claro. Ahora, ¿por qué es importante de la recepción en sí? Porque es el punto en donde yo, empresa, realmente reviso y verifico si llegó lo que yo pedí. Y si está bueno o presenta alguna falla o tiene algún problema. ¿Ya? Porque muchas veces uno, por ejemplo, no sé, a mí me tocó varias veces, cuando yo trabajaba, que encargaba filtros. ¿Ya? Y encargaba un filtro bien puntual y bien específico. Es este, el que tengo yo acá en la mano, este filtro. ¿Ya? Y resulta de que hay uno muy, o sea, en la forma de este tipo de filtro, el filtro rápido, que uno le dice, es el mismo tamaño, misma forma. Sin embargo, la etiqueta va a ir cambiando en función del tipo de agente. Entonces, hay veces que no me llegaba, por ejemplo, para gases ácidos, sino que me llegaba para otro tipo de compuesto químico. Entonces, yo me daba cuenta de eso cuando me abría la caja y verificaba realmente cuánto es lo que había, y qué es lo que había. Ahí tenemos un tema. ¿Ya? Por eso es importante siempre el proceso de recepción que esté bien procedimentado, porque lamentablemente no todos los objetos que a nosotros nos llegan son iguales o tienen la misma forma. O sea, imaginémonos que en nuestra empresa nos llegan, por ejemplo, aceites, o nos llegan, por ejemplo, algún elemento como algún ácido, alguna sustancia química, pero que venga, por ejemplo, un envase de vidrio. ¿Ya? Por lo general los ácidos vienen en envase de vidrio, ya es por un tema de que el vidrio mantiene muchas, no altera tanto la propiedad química del compuesto, ¿ya? Y ayuda a que, que las propiedades de este duren más tiempo. Ahora, el protocolo de recepción para nosotros, por favor, chiquillos, un poquito de silencio, que eso que están haciendo se escucha muy fuerte por el micrófono y no es agradable para mí y sus compañeros. Ya. En ese caso, como los envases de esos elementos tienen que mantenerse una calidad, ¿ya? Y aparte que no estén rotos porque un ácido es una sustancia que nos puede quemar la mano y nos puede producir un daño a la salud, una intoxicación en realidad, tenemos que ver bien cómo es la forma de recepcionar aquello. Y en ese caso, por lo general, uno que hace, cuando recibe el pallet con esos tipos de elementos, uno primero que todo ve que no haya ningún
derrame, ya, de alguna sustancia líquida ahí, ¿ya? Y uno también ve que no haya ninguna rotura en los envases, ¿ya? Porque algún envase, por ejemplo, puede estar, por ejemplo, trizado, entre otros elementos, ¿ya? Por eso es importante ver aquello. Ahora, en la práctica, cuando una empresa es chiquitita, el bodeguero, que es la persona que en el fondo administra la bodega, ¿el qué va a hacer? Va a hacer el proceso, por ejemplo, de recepción, ya, que la recepción también implica colocar todos los elementos en un inventario, entregarlo a una persona o él mismo irlo a dejar a otro lugar de la misma empresa, ¿ya? Y también hacer todas las labores de administración de bodega, que en el fondo es ver qué elementos tenemos, qué es lo que tenemos que ir pidiendo, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, es importante que esa persona sepa lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero lo tenga bien claro. Ahora, hay otras empresas en que es distinto. Hay empresas que hay una persona encargada de recibir y revisar todo eso, y otra persona lo coloca en un inventario, y otra persona hace la entrega y distribución, ¿ya? Y eso de qué va a depender realmente del tamaño de nuestra empresa. Ahora, describe las distintas funciones del equipo de bodega, ¿ya? Y los procedimientos para qué. Para revisar, almacenar los materiales y el manejo de documentos, ¿ya? Ahora, hay que entender algo bien claramente, manejo de documentos. O sea, yo debo tener siempre, por ejemplo, ciertos elementos básicos a la hora de poder realmente ver bien qué es lo que me están transportando o qué es lo que me están entregando. Hay un elemento súper importante, que son las famosas guías de despacho. La guía de despacho cumple siempre un objetivo. Primero que todo, no es lo mismo que la factura, ¿ya? La guía de despacho es un elemento que en el fondo dice a la empresa que ellos están transportando esta cantidad de elementos y que es importante tenerlo a la mano a la hora de realizar una fiscalización, ¿ya? Por parte, por ejemplo, de carabineros o algún o transporte, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo ideal, por ejemplo, cuando uno va a recibir ciertos elementos es tener la guía de despacho, ¿ya? Y decir, ya, ok, me dicen que acá son 10 cajas de esto, son tantos litros de esto, tantos envases de esto, tantos tambores de esto. Y yo con ese elemento puedo ya empezar el proceso de recepción. Que en el fondo entender bien qué es lo que se está entregando, ¿ya? Y yo ahí cotejo. Luego, nosotros revisamos y vamos a tener que empezar a hacer el proceso de almacenar los materiales. O en el fondo sería distribuirlos en la bodega. Ahora, el distribuir en la bodega no hay que entenderlo como que ya lo recibimos y lo colocamos directo. No. Uno lo recibe, coteja en función de la guía de despacho, ve cómo están sus características, si ha sufrido algún daño, y luego uno lo ingresa al inventario, que en el fondo es marcar cuántas existencias tenemos de ese elemento. Y luego recién se almacena, ¿ya? Ahora, todo ese proceso de revisar los documentos, de ingresar un inventario, luego, si uno entrega, empezar a dejarlo en distintos lugares, tiene que estar bajo un documento o un registro. Ya. Chiquillos, una consulta. ¿Quedó claro esto? Esta parte que me preguntó su compañera recién. Sí, profe. Sí, es que como veo puros micrófonos silenciados Yo y tengo otra puros... pregunta, sí. Ya, es que se lo agradezco porque de verdad es como veo, es que chiquillo, en serio, veo puros micrófonos silenciados y veo puros nombres y dos fotos. Nada más. Entonces no sé su reacción, nada. Ya, Marlene, pregunte, por favor. Y yo tengo una pregunta en la parte de entrega y distribución. ¿Ya? La parte que dice layout. Ah, los layouts son los planos de bodega. Eso hace referencia. ¿Los, los qué, perdón? Son los planos de bodega. Ah, ya. ¿Ya? Mira, lo que pasa que muchas veces, a ver, ¿cómo explicarlo? Em, Muchas veces en las empresas uno hace planos, o sea, de hecho la empresa tiene que tener planos de sus instalaciones para poder mostrar o para poder sacar ciertos permisos, ¿ya? Ahora, cuando uno diseña un emplazamiento, una empresa, una fábrica, uno coloca una bodega, ¿ya? Y la bodega, por lo general, tiene que tener una característica o cumplir con una característica, que es
estar lo más cercana de los lugares donde se requiere su uso. ¿Ya? Porque en el fondo para disminuir la distancia entre la bodega y donde se va a utilizar, porque esa distancia implica un tiempo. Y el tiempo, entre uno más se demore, implica que uno pierde dinero, en el sentido de que va a gastar más combustible y se va a demorar más en hacer ciertos elementos, ciertas cosas que tú necesitas que se hagan. Por eso es importante que en el fondo la bodega quede lo más cercana a distintos puntos. ¿Ya? Ahora, las bodegas en ese caso también van a tener que también cumplir con otro elemento, que es lo que están almacenando. O sea, por ejemplo, si tengo una boca de mina o una entrada a una mina subterránea, ¿puedo colocar en la misma entrada mi bodega de almacenamiento de explosivos, mi polvorín? No. No, no puede hacer eso. Tiene que estar a una distancia que te lo define el reglamento de seguridad minera. ¿Ya? Entonces, ahí no me doy cuenta, por ejemplo, que vamos a tener esa como restricción. Por ejemplo, si tengo una bodega que almacene algún líquido inflamable, ya sea gasolina, por ejemplo, o un diluyente, alguna cosa así, yo eso igual lo puedo colocar cerca, por ejemplo, de una entrada a boca de mina, o una entrada de mina subterránea, o por un portal de una mina subterránea. No. No, porque lo más probable es que si tenemos una faena subterránea, lo que es la boca de mina, sirva de ventilación. Y si tenemos un incendio justo o muy cercano a eso, todos los humos de la combustión van a entrar a mina. Por lo tanto, va a generar una condición de riesgo más que optimizar un almacenamiento temporal de productos. ¿Ya? Y Ok. eso también hay que entenderlo así. Marlene, ¿qué otra pregunta tienes Pro- tú? Profe, lo otro que le iba a preguntar, en el tema de la logística, ¿Mm? em, se, se toma desde cuando ya, por ejemplo, sus productos están por ejemplo, supongamos en el país donde se encuentra la mina, o ellos ¿Sí? también pueden hacer una logística que venga desde el embarque, llevar todo eso, como esa cadena que se Mira, genera ahí. te voy a ser bien franco. Hay que también darnos cuenta de que quizás hay que ver todo el tema aduanero, el tema también de cómo se hace el ingreso a Chile por un tema de aduanas. Ah, claro, no es necesario entonces. Es que yo digo por el tema de plata, porque a veces conviene más encargar, como por ejemplo, todo lo que necesitan a Sí, un determinado lugar en sí, extranjero. eso se hace mucho en perforaciones, más de lo que tú piensas. ¿Ya? Ah, ya. Mira, mira, yo tengo un colega que trabaja en perforaciones y este chico lleva trabajando en perforaciones desde el año 2009, más o menos, 11 12 años en pura perforación. Y él nos contaba de que si, por ejemplo, ellos acá en Chile querían comprar un insumo y el total de todos sus insumos valían 12 millones de pesos, en Canadá eran 5 a 6 millones de pesos, la mitad. Y el costo de envío, ellos en el fondo compraban por volumen, no compraban por unidad. Entonces ellos como compraban volumen, ellos en el fondo compraban lo que caía en uno o en dos containers. Entonces, lo que se le reducía en costo de transporte por unidad versus volumen era bastante más alto, bastante más grande. Entonces, ahí se considera muchas veces ese punto de vista. Ahora, va a depender también de lo que uno esté comprando. Ya no todo tiene el mismo tratamiento. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar comprando, no sé, un neumático para una excavadora, por ejemplo, o sea, perdón, hay excavadoras que no tienen ruedas, no solamente excavadoras con oruga, pero es distinto a comprar 2 docenas de neumáticos para una máquina pesada. Entonces también hay que ver un tema con respecto a eso, ¿ya? Por si acaso. Chiquillos, ¿qué otra consulta puedan tener ustedes? Yo tengo una última consulta. Pregunte todo lo que quiera. Total, nos quedan todavía prácticamente 17 minutos. La logística lleva como una cadena de custodia, por decirlo de cierta forma, desde que se compra el producto hasta que llega a destino. Debería.
Ah, ya. Debería. Lo que pasa es que la cadena de custodia, si yo entiendo lo que tú me estás preguntando, es ver cómo la empresa que vende algo se logra verificar que la calidad, desde que sale hasta que llega, se mantenga igual. Yo lo entiendo Claro. así. Sí, Entonces, sí, 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 eso es. hay que ver cómo la empresa, porque, mira, imagínate, por ejemplo, que tú vas a comprar, em, a ver, pongamos un ejemplo, mira, pasa mucho, volviendo al tema de los filtros, cositas, hay empresas mineras que ellos compran directamente al proveedor. Entonces, ellos, por ejemplo, no compran 15 o 20 unidades, ellos están comprando 2.000, 3.000 pares de filtros. Entonces, si tú te das cuenta, el fabricante que hizo, la gente que vende, dice, oh, guapa, acá esta empresa nos compra mucho. O sea, tenemos que verificarles que la calidad llegue. Ya, una forma de verificar eso es que cumplan con la ley chilena. Y en ese caso, para los elementos de protección personal, existe algo que se llama el decreto 18. El decreto 18, perdón, hace referencia a lo que es el certificado de calidad del producto. Que en el fondo el producto cumpla su objetivo. ¿Ya? Ahora, va a cumplir su objetivo un tiempo, porque estos elementos se gastan, ¿ya? O sea, no duran para siempre, pero un tiempito. Ojo, un tips, por ejemplo, desde que yo abro un filtro para polvo para casa, para lo que sea, el fabricante dice que puedes, desde que tú lo abres son 30 días. ¿Ya? No Ah, ok. existe nada, lo que dicen eso que el filtro dura 15 días, 12 días, 15 días, eso es mentira. Eso va a depender del volumen de aire que tú respires y de la condición ambiental. Entonces también hay que entenderlo de que para el fabricante o la persona que vende un producto es importante verificar y velar la custodia o que el elemento llegue lo más intacto posible. Porque si yo me comprometo a vender un producto que cumpla con la característica A, B, C y D y por un mal manejo esto se rompió, yo como empresa, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que darles uno nuevo o darles otro en reemplazo. Por lo Y eso tanto, es tiempo. y eso es tiempo, o sea, es un tiempo primero que todo para ambos, para el que compra como para el que vende. Mm. ¿Ya? Y en el fondo tiempo implica dinero. Quizás la empresa que lo compra lo necesita con suma urgencia y para ellos van a tener paralizado su trabajo. Por lo tanto, hay que entender que también eso es como un juego para ellos. O sea, en el fondo, yo necesito esto, necesito que me lo vendan, que me lo entreguen, pero también la empresa debo garantizarles que eso llegue de la manera más intacta posible. ¿Y eso genera costo para la empresa, por ejemplo, que recepciona el producto que compró? ¿Le generó un costo adicional? Por ejemplo, supongamos que la cadena de custodia no se concretó como se debía y los productos llegaron en mal estado y lo necesita, como dice usted, con urgencia. ¿Generaría un costo si es que tiene que devolver el producto porque tendría que conseguirlo de otro lugar, ¿no? Sí, y esto va a generar un costo para el que en el fondo está vendiendo, Como yo... ¿Mm? ¿ya? Pero también va a generar un costo extra a la empresa que está comprando y necesitando esto. Porque mira, por ejemplo, si yo necesito, estoy haciendo perforaciones y necesito los bits para poder perforar, pero resulta de que no me llegan los bits, o el que llegó no es del diámetro que yo solicité, etcétera. Eso a mí me genera un tiempo, me genera pérdida de tiempo. Y si yo no perforo, no saco mineral, y si no saco mineral, automáticamente no estoy ganando plata. Eso es un tema. Ya en el fondo, lo que También yo puede estoy... ser una pérdida para el proveedor, pues, porque también puede perder al cliente, pues. Es el punto. Y miren, vamos a ser bien francos. No es lo mismo el volumen que compre un pequeño minero, que quizá un pequeño minero te puede comprar, no sé, un bit, versus una faena minera que te va a comprar 150 bits. Y de hecho, hay muchas empresas que sobreviven gracias a esto, a que venden volúmenes y cantidades bien importantes. Ahora, para las empresas, ¿es negocio comprar volúmenes o cantidades grandes? Sí, es negocio, porque hay como una norma, que entre yo más compro, más volumen compro, a mí me bajan el costo, o me bajan lo que yo estoy pagando en el fondo. Por lo tanto, hay como una especie de juego, ¿ya? Ahora, hay elementos que las empresas siempre van a comprar por cantidades, o sea,
desde lo que es un casco de seguridad, por ejemplo, que hay faenas que tienes 1000 trabajadores y los cambian una vez al año, 1000 cascos, respiradores, filtros, guantes, lentes, etc. Son elementos que se venden mucho. Incluso hay oportunidades en el que uno quiere comprar un filtro y no hay filtros en 2 o 3 regiones de Chile. Porque hay faenas mineras que lo llevan por miles. Y eso pasa con muchos elementos también. Ahora, para muchas empresas también ellos empiezan a hacer distintos análisis. O en el fondo ellos empiezan a ver o a decir, ya, este es mi proceso crítico, por lo tanto yo necesito tener estos elementos sí o sí. Cuando uno empieza a hablar de elemento o actividad crítica, hay una materia que uno lo ve mucho los industriales, o los que estudian civil industrial o ejecución industrial, que es una investigación operativa. Es también una unidad que se ve cuando uno hace formulación y evaluación de proyectos. Y que viene orientado a detectar cuáles son mis actividades críticas. Y una actividad crítica es la que si para, el proceso no continúa. ¿Ya? Pero también, si nos falta un elemento, ese elemento, si no está, no se puede trabajar. Y eso también es un estudio que hace la logística, en que en el fondo la logística se empieza a colocar en esos escenarios y empieza a pensar qué es lo que necesitamos y realmente uno analiza qué tan crítico es eso. ¿Ya? O sea, si estamos, por ejemplo, trabajando en minería subterránea, lo que es súper importante es, por ejemplo, tener disponible 1 o 2 medidores de gases, automáticamente. Si yo no tengo medición de gases, ni siquiera puedo pensar en meterme a trabajar. Por lo tanto, eso para mí es un elemento, un insumo crítico. Por lo tanto, si tenemos 2 o 3, hay que también ponerse a pensar de que estos elementos tienen que tener una mantención y una calibración. Y eso es un rango de 3 a 6 meses. O sea, si yo tengo un elemento que tengo que mandarlo a hacer una calibración y mantención, debo tener uno de repuesto, ¿ya? Para evitar que esto no tenga este elemento para hacer mi trabajo, ¿ya? ¿Y por qué se lo hago esa referencia? Porque en la revisión y chequeo medición y chequeo de gases es un elemento que Senagiomín, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, te lo fiscaliza de manera súper importante cuando tú estás trabajando en minería subterránea. O sea, hay elementos que tú tienes que tener para poder cumplir con la ley. ¿Ya? Y las faltas, o las sanciones por cometer una falta como esa, no son tan poquitas, no es tan poca plata, es una cantidad importante. Y aparte de dinero, tú no puedes muchas veces trabajar, te suspenden faena. Y ustedes saben que si uno paraliza faena, automáticamente va a tener problemas. Chiquillos, ¿qué otra pregunta pueden tener ustedes con respecto a la materia? ¿No? ¿Nada? Ya, chiquillos, si no van teniendo más duda o consulta, lo dejamos hasta acá. De igual forma, la evaluación del módulo 1 va a quedar para la semana del 28 de junio. ¿Ya? Ahí en Moodle les voy a colocar en la sección de aviso lo que corresponde a este tema en específico que es la evaluación. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día y por favor, cuídense. ¿Ya? Cuidarnos nos cuesta mucho. ¿Ya? Hagamos lo mejor posible, chiquillos, para que no nos enfermemos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.